Muy buenas noches para todos. Retomamos entonces nuestro curso bíblico que estamos haciendo sobre los evangelios. Hoy hablamos entonces del Evangelio de Mateo. Iniciamos el viernes pasado a hablar del Evangelio de Mateo y continuamos con esta experiencia en el día de hoy. Bien, hemos dicho que el Evangelio de Mateo es un evangelio pues que tiene como autor a este apóstol, pero se logra ver detrás una comunidad. Es porque el evangelio es como una construcción donde el apóstol sería como el ingeniero, el arquitecto, pero dijéramos que la comunidad influyó mucho en la construcción de este evangelio, pues porque iban apareciendo pequeños escritos poco a poco, pequeños escritos que iban mostrando lo que el Señor quería. Y después ya se hizo una redacción final del Evangelio. Bien, también hablamos de que la figura que representa este Evangelio es el hombre, porque pues cada uno de los evangelios tiene una figura que representa. Entonces hablamos que Marcos es representado por el león y Mateo es representado por la figura del hombre, ya que este evangelio comienza narrando la genealogía de Jesús, como Jesús según la carne viene de una genealogía, una ascendencia. Bien, también hablamos del esquema de la obra. Hay una primera parte que es la presentación del Mesías y después viene toda la parte del anuncio del reino y al final viene el destino, la suerte del Mesías. También hablamos de unas claves de lectura para el Evangelio de Mateo. Una de ellas era el reino de Dios. Bien, el Evangelio de Mateo siempre se nos presenta el reino de Dios, nos narra el reino y cómo Jesús vino a instaurar el reino de Dios. También una segunda clave de lectura es la imagen de Jesús. Bien, el evangelista Mateo se preocupa por demostrar que Jesús es el hijo de Abraham, el descendiente de David, por eso nombra la genealogía, ¿no? Pero también hace como una transposición cristiana de Moisés. Entonces lo presenta como el nuevo Moisés, lo presenta como aquel que narra la historia desde el monte, como Moisés se subió al monte Sinaí y proclamó los 10 mandamientos. Jesús se sube al monte y proclama las bienaventuranzas. Esta es la imagen de Jesús. Después viene el discurso de Jesús, presenta varios discursos, el Evangelio de Mateo, el discurso del Sermón del Monte, el discurso o sermón misionero, el discurso o sermón de las parábolas, el discurso o sermón sobre la comunidad y finalmente el discurso sobre los últimos tiempos o el fin del mundo. Estos 5 discursos hacen parte del Evangelio de Mateo, por eso es un evangelio que es muy de discursos, presenta a Jesús hablando, a Jesús maestro, a Jesús enseñando. Y finalmente la iglesia como nuevo pueblo de Dios. Bien, esa nueva comunidad, ese nuevo pueblo que no solo está abierto para los judíos, sino para todos, incluso los paganos. Bueno, les dije que hoy vamos a hablar de la infancia de Jesús. Entonces, de los 4 evangelios, solo Mateo y Lucas nos cuentan algo sobre la niñez de Jesús. Bien. Pero ¿cómo entender los textos que hablan de la infancia de Jesús? ¿Los relatos son historia o son simbólicos? Porque siempre se ha manejado como esa disyuntiva, ¿no? De que los evangelistas narran la infancia de Jesús, pero algunos dicen que lo hacen de manera histórica y otros dicen que lo hacen de manera simbólica. ¿Cómo es eso, no? Para respuesta a esta inquietud debemos fijarnos en la forma en que Mateo escribe,
es decir, distinguir su estilo de escritura. ¿Cuál es el estilo de Mateo? Mateo, para hablar de la infancia de Jesús, utiliza un recurso literario llamado el midrash. Midrash. Un midrash es como una historia o una reflexión sobre personajes bíblicos con el fin de actualizar esos pasajes. El midrash es un ejercicio de lectura que busca relatar un hecho nuevo partiendo del Antiguo Testamento. El midrash es pues una selección de textos para actualizar el texto bíblico del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hace Mateo? Mateo utiliza una figura literaria, que es la figura literaria del midrash, que utiliza una actualización del Antiguo Testamento, porque lo que hace el midrash es un ejercicio de lectura que busca relatar un hecho nuevo partiendo del Antiguo Testamento. Entonces, Mateo escribe así la infancia de Jesús. Narra un hecho nuevo partiendo del Antiguo Testamento. Ese es el estilo. Entonces ahí, historia o simbólico va entrelazado. No podemos dividirlo. Porque está el elemento histórico de que Jesús se encarnó, nació, pero también está el elemento simbólico que utiliza el evangelista para mostrarnos cómo se encarnó. Pues nadie estuvo allí. No hubo fotógrafos, no hubo camarógrafos, no hubo cronistas, no hubo biógrafos. Entonces simplemente escriben lo que escucharon y entonces para complementar el relato lo hacen con este estilo, con este género literario bíblico del midrash, que es un género que busca relatar un hecho nuevo partiendo del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver un ejemplo en Mateo capítulo 2. Bien, el Evangelio de Mateo dice, los magos buscan un rey. En el Antiguo Testamento se dice, en el libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 11 y versículo 22, también nos dice en el libro del Éxodo, capítulo 8, versículo 14 al 15, los magos se enfrentan a Moisés y son derrotados. Después el Evangelio de Mateo va a decir, la estrella es signo de la venida del Mesías. Mateo 2, 2. Y en el libro del Número, capítulo 24, versículo 17, un astro y un cetro que nace en Israel. Bien, entonces así, ¿no? Va utilizando imágenes, textos, narraciones del Antiguo Testamento para hablarnos de un hecho nuevo, porque no hay todos los datos, pero sí tenemos la revelación, sí tenemos lo que han dicho los profetas, sí tenemos lo que ha dicho la Escritura. Entonces lo que hace es utilizar estos textos, esos hechos del Antiguo Testamento para relatar un hecho nuevo. Sigamos entonces explicando. El Evangelio de Mateo dice, un niño nace en Belén, como lo había anunciado el profeta, Mateo 2, 5, 6. Y en el profeta Miqueas 5:1 dice, pero tú, Belén de Éfrata, aunque eres la más pequeña, tú darás a aquel que debe gobernar a Israel. ¿Ven? El Evangelio de Mateo, capítulo 2, 16, 18, dice, Herodes es el nuevo faraón que ordena matar a los niños. En Éxodo 1, 15, 16, el faraón de Egipto ordena matar a los recién nacidos. Mateo 2, 13 al 15, Jesús sufre en el desierto. Jesús sufre el destino del profeta. Tiene que huir a Egipto para no morir. Jeremías 26, 21. Huirás. Huye a Egipto porque el rey Joaquín lo quiere matar. Bien. Mateo 2,
versículos 19 al 21. Jesús regresa de Egipto después que el peligro de la muerte ha pasado. Oseas 11:1. De Egipto llamaré a mi hijo. Bien, entonces miren cómo el evangelista, utilizando el género Midrash, reconstruye toda la infancia de Jesús, y lo hace porque no habían cronistas, no habían biógrafos, no habían fotógrafos, no habían camarógrafos. Bien, entonces utiliza este género literario para escribir la infancia de Jesús. Entonces, ¿es simbólico o es histórico? Bien, partimos de la base histórica, pero no tenemos todos los elementos. Entonces lo que hacemos es reconstruir con el género Midrash todos los elementos que hacen falta. Y es así como, para hablar de los magos, utiliza unos versículos del Éxodo. Para hablar de la estrella, utiliza el libro de los Números. Para hablar de que nace en Belén, utiliza el profeta Miqueas. Para hablar de que Herodes quiso matar a todos los niños, utiliza el libro del Éxodo, cuando el faraón manda matar a todos los niños. Miren que son dos hechos históricos, pero muy distantes. El faraón manda matar a todos los niños por causa de que quiere matar a Moisés. Bien, y también aquí Herodes quiere matar a todos los niños porque quiere matar también a Jesús. Para hablar de que Jesús le toca huir a Egipto. Recuerden, la huida de Egipto, se va José, María y Jesús para Egipto. Él utiliza el profeta Jeremías. Para hablar de que Jesús regresa del desierto cuando ya ha pasado el peligro, utiliza el profeta Oseas. Bien, el mensaje de Mateo. ¿Qué nos quiere transmitir Mateo con el relato de la infancia? El fin está muy claro. Mateo nos quiere comunicar que Jesús es el Hijo de Dios. Es el nuevo Moisés. La comunidad de Mateo hace una relectura de los textos del Antiguo Testamento. Nos presentan a unos magos que no tienen Biblia, que no son el pueblo escogido por Dios, pero que eran capaces de reconocer a Jesús como el enviado del Padre, cosa que no supieron hacer los dirigentes religiosos de Israel. Ellos conocían la Sagrada Escritura, pertenecían al pueblo elegido, pero son incapaces de reconocer la presencia de Dios en Jesús. Por otra parte, Herodes representa el poder. Busca al niño con la intención de matarlo. Una actitud muy diferente a la de los magos. Ellos aceptan la presencia de Dios y los dirigentes religiosos y políticos la rechazan. Entonces, ¿cuál era el mensaje o cuál es el centro del mensaje? Pues Mateo nos quiere transmitir de que Jesús es el Hijo de Dios, de que éste viene enviado por Dios y cumple las promesas que Dios ha hecho. Bien, y algunos lo rechazan, autoridades políticas, autoridades religiosas. Entonces nos movemos en eso. O sea, ¿es un evangelio histórico o simbólico? Los relatos de la infancia. Entonces no podemos quedarnos en un solo punto, porque Mateo utiliza el género Midrash para hablar de un hecho histórico. Bien, ahora vamos a hablar del Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, Jesús comienza su actividad con un gran discurso o Sermón del Monte. Anuncia lo que va a hacer y presenta las claves para abrir las puertas del reino. Es muy claro, yo ya lo he dicho, lo dije en nuestro encuentro pasado. Cuando las personas dicen, no sé de qué confesarme, no tengo pecados,
Yo les digo, léete el Evangelio de Mateo capítulo 5, 6 y 7, porque en ellos se nos presenta toda la propuesta de Jesús. Todo el proyecto del reino está en esos capítulos, porque Jesús abre las puertas del reino y explica las claves, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, ¿bien? En la escena, Mateo ubica a Jesús en un monte dirigiéndose a la gente y lo compara con Moisés, que recibió de Dios los 10 mandamientos en el Sinaí. Ahora es Jesús quien también desde un monte nos ofrece el camino de la felicidad, el camino del reino. Bienaventurados los, dichosos los, felices los. Jesús presenta la propuesta del reino. Vamos a hacer un comentario al Sermón de la Montaña que está en los capítulos 5 al 7. Es conveniente que ustedes hagan lectura de estos textos conforme se avanza en el comentario. Cada uno, la invitación y la tarea del día de hoy, leer capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Primero, las bienaventuranzas. Capítulo 5, versículo 3 al 12. Es el camino de la felicidad. Para Jesús, los destinatarios del reino son los pobres, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacíficos, los perseguidos por causa del reino. Esa es la certeza que nos comunica Jesús, que Dios ha escogido a los que no son nada para ser felices. Ahí ya rompe Jesús toda lógica. ¿Cómo es que para ser felices hay que estar en ese grupo? O al menos tener un corazón como los de ese grupo. ¿Por qué Dios ha escogido a los que no son nada para que sean felices? La felicidad del reino expresa en cosas concretas. Pero es que a veces pensamos, no, el reino de Dios, algo por allá elevado, que no puedo calzar, no sé qué, eso no es para mí. El reino de Dios es para ti y para mí. Y por eso Jesús lo expresa en cosas concretas. Es que yo soy pobre, es que yo soy arrancado, es que yo soy triste, es que mi vida es una porquería. Bueno, el Señor lo ha hecho por ti y por mí. Y nos da un camino para la felicidad. Pero no la felicidad del mundo, no la felicidad que la sociedad nos ofrece, es una felicidad diferente. La felicidad del reino se expresa en cosas concretas: poseer la tierra, acabar con la causa del dolor, luchar por la justicia, abrir el paso a la solidaridad. Miren, cosas muy concretas y muy de la mano, ¿bien? ¿Nosotros somos felices como cristianos? Es la pregunta. ¿Eres feliz? ¿Estamos seguros de que el reino de Dios es el camino de la felicidad? Porque el camino del reino es un camino que tiene una lógica diferente, una lógica muy aparte. O sea, la pregunta te queda a ti en tu corazón. ¿Somos felices como cristianos? Ahora, ¿de verdad soy un buen cristiano? ¿Cumplo las bienaventuranzas? ¿Estamos en ese grupo de los cuales habla Jesús? Bien. La segunda parte del Sermón del Monte habla de la sal y la luz. Ser sal y luz del mundo. Mateo 5, 14, 16. Los creyentes tenemos una misión muy grande. Ser sal y luz. Ahí donde las personas, los barrios, los pueblos, son insípidos y faltos de alegría, tenemos que ponerle sabor, color, gusto, pasión. Hay que aprender a ponerle esas cosas a la vida. Si tú no le pones sabor, no le pones calor, gusto, pasión, un cristiano aburrido. Y ya lo hemos escuchado muchas veces del Papa Francisco. Nada de cristianos aburridos. Nada de cristianos lápida, nada de cristianos con cara de cementerio, nada de cristianos, no.
Un cristiano le pone sabor, le pone alegría, le pone pasión, le pone fuerza. Bien. Y lo segundo es ser luz. Significa que donde hay dolor, sufrimiento, oscuridad, pérdida de esperanza, debemos encender la luz para señalar dónde va el camino, ser parte de la luz y no de la oscuridad. Cada uno debe ponerle luz a su vida y ponerle luz a la vida de los demás. Ahora que estamos viviendo esos momentos de oscuridad, momentos de prueba, momentos de sufrimiento, debemos aprender a encender la luz de Jesús en mi vida y en la vida del otro. El otro mensaje, tercer mensaje del Sermón del Monte es la ley al servicio del amor. Capítulo 5, versículos 17 al 48. En tiempos de Jesús muchos buscan ser justos y escogían el cumplimiento de la ley, cumplir y mentir. De esta forma la experiencia de Dios quedaba reducida a la ley. No había lugar para la gratuidad de Dios, ¿no? Porque simplemente cumplo las normas, como la lista de mercado. ¿Qué me hace falta? Esto. Entonces voy al mercado, compro esto. Pero, ¿dónde queda el compromiso? ¿Dónde queda que eso trascienda mi vida, ¿no? ¿Dónde queda esa experiencia de Dios? Bien, ¿dónde queda la gratuidad de Dios? La propuesta de Jesús es el amor. Y hay que hacer las cosas no porque estén mandadas, sino porque eso me hace más persona, me trae felicidad. Sin este presupuesto la ley mata, sin el amor la ley nos salva. Tenemos que tener claro esto. Si Dios es amor, nosotros no podemos vivir el cristianismo como una serie de obligaciones. No. El cristianismo es una propuesta de vida, de amor, de felicidad. Y eso es lo que hace Jesús en la vida tuya y en la vida mía. Entonces, esa propuesta de amor debemos de llevarla. No es cumplir las cosas por cumplirlas. No es estar obligados a. Es aprender a vivir la ley en el amor. Porque me hace feliz, porque me realiza, porque puedo acercarme a Dios. Bien, sin el amor, la ley nos salva. La ley tiene que estar llena del amor de Dios. Bien, el cuarto mensaje del Sermón del Monte son las actitudes y la oración. Capítulo 6, versículo 1 al 16. Jesús no quiere abolir las buenas obras, la limosna, la oración y el ayuno. Lo que pide es que la motivación para hacer estas cosas no sea aparentar hacerlas. Eso es muy importante. No podemos aparentar. No es que yo, para que me vean orando, para que me vean que hago limosna, que hago caridad, para que me vean que yo ayuno. No, nada de eso. Lo que tiene que ocurrir en nuestra vida es algo que brota del corazón, no para que nos vean. Hoy en día hay mucha gente que da mercados y ora y todo, y ay, para que me vean, tiene que ver. Uno lo nota, ¿no? Muchas personas que durante las transmisiones, fulanito presente, para que me vean. No, no es necesario. Entonces dan mercados, la foto, ¿no? Por cada mercado que entregan, 10 personas tomando fotos. No. Nosotros cuando oremos y trabajemos debemos preguntarnos, ¿qué motivación me mueve? ¿La pasión por el reino o mis pequeños gustos y búsquedas de poder obtener o aparecer? ¿Qué es lo que me mueve? ¿El reino de Dios? ¿Lo espiritual? ¿O cosas meramente humanas? Jesús nos advierte, cuidado con la hipocresía, cuidado, para librarnos de todas estas motivaciones egoístas y para buscar siempre hacer la voluntad del Señor. Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Ahí está la clave de la oración, el derrotero cristiano. A veces lo repetimos como loro, pero no somos conscientes de la esencia de esta oración. Bien,
El quinto mensaje del Sermón del Monte es hacer la opción fundamental. Hay mucha gente que gasta su tiempo, fuerzas y vida en cosas secundarias o cosas que no traen la plenitud. Jesús está consciente de esto. Por eso nos alerta y nos pide que hagamos una opción fundamental: Dios o el dinero. Porque donde está nuestra riqueza está nuestro corazón. La propuesta está dada. En nosotros está la decisión. Hay que hacer una opción fundamental. ¿Cuál es tu opción fundamental? ¿Dios o el dinero? ¿Las cosas espirituales o las cosas materiales? ¿Cuál es tu opción fundamental? El sexto mensaje que nos trae el Sermón del Monte son las actitudes del discípulo. Capítulo 7, versículo 1 al 23. Hay una regla de oro que nos puede ayudar. Todo lo que ustedes desearían que los demás háganlo con ellos. Ahí tienes toda ley y los profetas. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Las actitudes, en eso podemos resumir todas las actitudes. Lo que no quieres que te hagan a ti, no lo hagas a los demás. Jesús invita a quienes le quieren seguir y comprometerse con el reino a no juzgar, a saber discernir, a confiar en el Padre, a huir de las ilusiones, a evitar los falsos profetas, a unir la fe y la justicia. Cultivarse de estas actitudes es todo un reto y hay que trabajar para ellos. El espacio más adecuado es el grupo, lugar, discernimiento, confrontación, diálogo. Hay que aprender a confrontar, hay que aprender a dialogar, hay que aprender a discernir lo que es esencial. Y finalmente, construir una vida sobre cimientos sólidos. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Jesús, al terminar el Sermón del Monte, nos da un consejo final: construir nuestra casa, nuestra comunidad, nuestra personalidad sobre cimientos sólidos, sobre roca, no sobre arena. Hay comunidades, grupos, catequesis, diferentes organizaciones que organizan sus pilares de goma: amistad interesada, egoísmo, búsqueda del poder, prestigio, que no aguantan los vientos y las lluvias de la vida. Y por eso esos grupos fracasan. Cuando nuestros grupos están sobre estas cosas tan banales, pues no perduran. Pero cuando están cimentados sobre lo esencial, hay que hacer una buena construcción. Y el material a escoger es la roca Jesús. Es nuestra roca. Sobre él hay que construir nuestra vida, nuestro grupo, nuestra comunidad. Bien. Entonces, el Sermón del Monte tiene estas partes. Bien. Primero, las bienaventuranzas o el camino de la felicidad. Segundo, ser sal y luz del mundo. Tercero, la ley está al servicio del amor. Cuarto, las actitudes y la oración. Bien. Quinto, hacer una opción fundamental: Dios o el dinero. Opción fundamental. Sexto, las actitudes del discípulo. Bien. Y séptimo, construir nuestra vida sobre cimientos sólidos. Bien. Listo, entonces dejamos hasta ahí. Y con esto terminamos una visión general de lo que es el Evangelio de Mateo. Bueno, entonces con esto hemos terminado el Evangelio de Mateo. Bien, que nos narra estas cosas. Es un evangelio que es una gran construcción. Detrás de él está el apóstol Mateo. Su figura es el hombre. Tiene un esquema muy sencillo: una introducción, el cuerpo, que es la predicación del reino, y una conclusión, que es el destino final del Mesías. Bien, hay unas claves de lectura: el reino de Dios, las imágenes de Jesús, los discursos de Jesús y la iglesia como pueblo de Dios.
Hemos hablado entonces de la infancia de Jesús y hemos dicho que el evangelista Mateo utiliza un género literario que se llama el género Midrash, que es un género que tiene la capacidad de leer un acontecimiento nuevo con textos del Antiguo Testamento. Bien, y hemos hecho toda la comparación. Fundamentalmente el mensaje es decirnos que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del Padre, que fue rechazado por algunos. Hemos hablado también del Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Es un sermón riquísimo en mensajes que lo pudiéramos utilizar para hacer un examen de conciencia cuando no tengamos elementos para evaluar nuestra vida. Ahí está el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Hemos dicho entonces que en este sermón está el tema de las bienaventuranzas, el tema de ser sal y luz del mundo, la ley al servicio del amor, las actitudes y la oración del cristiano, hacer una opción fundamental, Dios o los pobres, la opción fundamental, Dios o el dinero. La opción ya la haces tú, Dios o el dinero. Y las actitudes del discípulo, bien, que básicamente se resumen en no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Finalmente, construir nuestra casa sobre fundamentos firmes, cimientos sólidos, la roca que es Jesús. Muy bien, agradezco a todos ustedes la participación. Dios les bendiga, la Virgen los acompañe. Nos vemos el día de mañana con el Evangelio de Lucas. Vamos a hacer oración. Padre Santo, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por regalarnos tu Espíritu, que Él es quien nos inspira, nos mueve, nos enseña, nos recuerda todo. Ayúdanos, Señor, a seguir tu camino. Ayúdanos a entrar en este proyecto que nos presentas, el proyecto del reino de Dios. No es fácil, pero queremos hacer parte del reino. Ayúdanos, Señor, a cumplir estas exigencias para contarnos entre tus elegidos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. La Virgen los acompañe.